Buenas noches. Hoy comenzó el primer paro que el campo, el sector agropecuario, el que produce los alimentos que comemos, que ingerimos durante toda nuestra vida. Importante sector en la economía argentina, por otro lado, exportador, que trae dólares en serio al país. Comenzó por primera vez en muchos años un paro general de 3 días. Por primera vez también, por supuesto, en el gobierno de Alberto Fernández. Esto fue a propósito de una prohibición que dictó el gobierno para exportar maíz. Anoche, ya sobre el filo del comienzo del paro, el gobierno retrocedió parcialmente y permitió que se exportaran algunas toneladas de soja, algunos miles de toneladas de soja, pero no libertad de exportación del maíz, pero no libertad total de exportación del maíz. De este tema vamos a hablar con el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina, y con el presidente de CRA, Jorge Chemes. Buenas noches. La primera pregunta que les quiero hacer es si ustedes entienden por qué el presidente Alberto Fernández levantó parcialmente recién anoche, a última hora, esa decisión de impedir la exportación de maíz. Buenas noches, Joaquín. No terminamos de entenderlo y mucho menos de hablarlo, ¿no? Porque no hemos tenido oportunidad en todos estos días de tener referencia ni con el ministro ni con ninguna funcionario de gobierno. Primero, para entender por qué se tomó la medida original, ¿no? Porque no tiene razonabilidad económica de ninguna naturaleza, ¿no? Es decir, se argumentaba que faltaba maíz y se explicó ya muy públicamente que hay más de 8 millones de toneladas disponibles de maíz. Una parte tiene que ir al consumo interno y alcanza con máximo 3 millones de toneladas, el resto tiene que ir a la exportación. Entonces maíz no falta, entonces no se entendía la medida. Si lo que se pretende es con, digamos, esas 5 o 6 millones de toneladas que quedan capturadas en el mercado interno, que no se exportan, buscar que baje el precio del maíz, por eso también una resistencia muy grande de los productores, en el sentido de que le estamos transfiriendo nuestro precio, digamos, a otros eslabones de la cadena. Bueno, si hubieran pretendido eso para bajar los precios de la canasta, del pollo, tampoco, ¿no? Porque si hubiera aumentado 50% el maíz, no se explica, digamos, un aumento de precio de más del 10% en promedio, entre el 5 y el 15%, ¿no? Entonces, tampoco viene por ahí. Entonces, no tiene razonabilidad económica, hay que mirarlo con una lectura política, entendemos, ¿no? Entonces, de esa naturaleza, lo de anoche me parece que claramente, digamos, también tenemos una lectura Pero política. ustedes lo entienden como una provocación, como que el gobierno recién se enteró ayer que había un paro del sector agropecuario, no sé, ¿cómo? Yo creo que sí. Le diría de que desde CRA tenemos la visión de que es una movida política, si le podemos llamar así. Inclusive porque en los primeros días daba la impresión de que íbamos camino a poder dialogar, conversar y llegar. Los primeros días después de la prohibición. Exactamente. Sobre todo de mediados de la semana pasada yo le diría que íbamos en camino a poder entablar un diálogo. Y lamentablemente ese diálogo se cortó. Y a partir de ahí llegamos a las 0 horas de anoche o a las 24 del día anterior, donde anuncian esta medida que en realidad es inentendible, tal cual lo planteaba Daniel, ¿no? Sin duda. ¿Ustedes creen que lo de la soja es el principio de algo más importante que abarque a otros sectores del universo agropecuario? Y bajo la lectura política que hay que hacer de las cuestiones, aparentemente podrían venir más cuestiones. Por eso, digamos, también está tan movilizada la gente, ¿no? Y tan enojada la gente, ¿no? Porque, digamos, la rémora de lo que ya pasó, porque todo esto ya pasó, Joaquín, ya se probó, digamos, este camino, y lo que logramos fue destruir valor del campo y de Argentina en general, ¿no? Y con una situación bastante parecida, ¿no? Pellegrina, cuando usted dice ya pasó, ¿se refiere a la guerra del 2008? Claro, 2006, 2007, 2008, que termina, digamos, con ese conflicto, y lamentablemente después de ahí, digamos, siguió, digamos, la enemistad del kirchnerismo con el campo, y por supuesto, digamos, siempre medidas contra, digamos, el sector, ¿no? Pero digo, vale recordar cuando tuvimos prácticamente la menor producción de trigo de la historia de Argentina, de 100 años de historia. Bajó, también se habían puesto trabas al trigo. Claro, al trigo. ¿No? Lo mismo con la carne, que no sé, en medio del mundial, cuando teníamos que ganarnos la confianza de los alemanes, que son muy buenos compradores de carne argentina, les suspendimos las exportaciones y los dejamos en banda, cosa que estamos haciendo nuevamente ahora, ¿no? Entonces, ¿también con la carne ahora? No, ahora no, digo, pero con la restricción de vender maíz, es decir, Argentina, en esta
pandemia ha podido tomar un protagonismo en los mercados internacionales importante, siendo un proveedor confiable, porque pudimos, a pesar de la pandemia, cosechar, transformar, cargar buques, mandarlos a destino. Pero si de un día para otro tomar una medida donde el gobierno, digamos, impide exportar, me parece que se pierde rápidamente la confianza en los mercados, ¿no? Chemes, ¿usted cree que, digamos, esta situación empieza a parecerse a la famosa guerra del campo, que todo el mundo se acuerda, en el 2008? Tiene aristas muy similares. Obviamente le diría que 12 años después es otro país, son algunas situaciones bastante diferentes, pero la problemática política y yo le diría que esa idiosincrasia de intervención en los mercados y esa necesidad que tiene el gobierno de manejar los precios y sentir que de alguna forma dirige todo lo que es el comercio agropecuario es exactamente el mismo. No tenemos diferencia. En aquellas épocas luchábamos con una situación muy similar en este aspecto, ¿no? Por eso insistimos en que si bien el problema es del maíz hoy y el problema es, la solución es el tonelaje, lo que discutamos, lo más preocupante es la idiosincrasia que tiene este gobierno del intervencionismo, del manejo del negocio agropecuario y de estar siempre atento a que no se le salga nada, que no se le dispare nada de las manos, ¿no? ¿Ustedes esperaban otra relación con Alberto Fernández? Bueno, fuimos cuando era candidato a la Comisión de Enlace a verlo con un programa que tenemos escrito y que tenemos analizado desde la Comisión de Enlace de Política Agropecuaria, con la cual nosotros estamos seguros, digamos, de que Argentina despega de la mano del campo, ¿no? Con ese programa agropecuario. Fuimos a verlo y él dijo, capítulo pasado, el 2008, no tenemos que repetir esa historia, vamos a dialogar, les voy a consultar, no se van a tomar este tipo de medidas intervencionistas, se lo preguntamos específicamente, volver al mundo. Entendió que había también una presión fiscal alta y que había que hacer algo con esto, por supuesto nada con las retenciones, pero digamos, entiendo que hay que trabajar ese tema, o sea, eran una cantidad de cuestiones. Cuando fuimos a verlo como presidente, nuevamente, digamos, el mismo mensaje, ¿no? Pero después, los hechos, porque digamos, hoy estamos hablando puntualmente del maíz, pero digamos, durante todo este año hemos tenido una cantidad de hechos que hacen que también haya un enojo muy grande, ¿no? Vicentín fue un paso atrás muy grande respecto, digamos, a las señales que necesitamos para poder, digamos, seguir y despegar en las inversiones que tenemos que hacer en el campo, ¿no? Después vienen las usurpaciones, después tenemos una cantidad de leyes que se están tratando y que se han aprobado que verdaderamente son impedimentos a producir. Y podríamos nombrar una cantidad de cuestiones que, digamos, restricciones en el Banco Nación a quien tiene soja respecto a la financiación, problemas con diferencial de tipo de cambio, bueno, aumentos de derechos de exportación, ¿no? Las primeras medidas. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que indican todo lo contrario. Déjenme hacer una última pregunta a los dos. ¿Ustedes creen que esto va a durar 3 días o se puede extender el paro? En realidad es difícil saberlo. Si tengo que contestarle por la voluntad del productor, el productor está muy enojado, además está desconcertado porque nota de que el gobierno pone mucho más énfasis en pelear con el campo que en sentarse a tratar de generar una estrategia que dé crecimiento, ¿no? Y esto, además de desconcertarlo, lo desmoraliza y lo lleva a una situación bastante conflictiva. Pensamos, por lo que estamos viendo, que los productores están queriendo continuar con esta medida, obviamente cambiarla o transformarla, pero la necesidad es que lo escuchen y que se sepa la realidad de lo que está pasando con el campo y con este gobierno, que como dijo bien Daniel, si tomamos un cronograma, desde que asumieron, vienen instalando temas que generan conflicto y que generan un escenario de discusión, de problemas. Lo vamos a trabajar nosotros en la Comisión de Enlace, por supuesto, y lo que acaba de decir Jorge es tal cual, ¿no? La gente está enojada y demás. Lo que tenemos que entender también es la situación general del país, no solo, digamos, con la pandemia, sino, digamos, el arrastre que traemos de un nivel de pobreza enorme y de problemas, digamos, latentes que realmente preocupan, y fundamentalmente, además, tenemos que también meterlo dentro de lo que es un escenario de un plazo, ¿no? De un plazo que todavía tenemos que seguir, digamos, con esta administración de gobierno trabajando, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo para que, digamos, de alguna manera, el reclamo, que es lo que nosotros buscamos, se escuche y tenga soluciones. Le agradezco a los dos que ya han estado acá. Por favor, muy amable, gracias. Después de la pausa, Roberto Kachanowski. Bien, Roberto Kachanowski,
todos conocemos. Roberto, la primera pregunta que te quiero hacer es porque surgió en los últimos días una noticia que sorprendió a todo el mundo: la soja superó los $500 en la tonelada en el mercado de Chicago. ¿Eso de qué manera va a influir en la economía argentina? Mira, yo te diría que es más que un viento de cola, es una brisa. Una brisa en un contexto donde vos tenés un montón de otras commodities que no aumentaron, la soja sí, básicamente por China, pero también hubo un problema de sequía, ¿sí? Entonces eso hace que suba el precio. Pero tampoco podés estar apostando a que la soja te vaya a salvar, porque ya con el problema fiscal que tenemos, una buena cosecha de soja no te salva a esta altura del partido. Vamos, son realmente complicados. Así que yo te diría, es una brisa de aire, pero no es que con eso van a tener el motor de la otra época, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo imaginás vos el año 2021? Con el precio de la soja que aumentó, con todos los problemas que arrastramos, con la pandemia, ¿cómo imaginás? ¿Imaginás un país mejor que en el 2020? ¿O La verdad, no quiero amargar la noche, pero lo veo muy, muy complicado. Es un año electoral, vamos por partes, ¿eh? En todo año electoral, los gobiernos quieren, y sobre todo necesita ganar las elecciones, por una cuestión que todos sabemos. El tema es que plata para repartir no hay. Vos calculás que del total de... O sea, el déficit fiscal fue tan grande este año que el Banco Central emitió el equivalente al 50%, para financiar el Tesoro nada más, el 50% de los ingresos tributarios. O sea, recaudaron 100 de impuestos y 50 le tuvieron que dar de emisión para cubrir los gastos. Para que tengamos una idea de magnitud, ¿no es cierto? Ahora, eso te produce, obviamente, presiones inflacionarias que están pisando. Por eso todavía no se te fue el índice de precios al consumidor. Mira, para que la gente... Voy a darle un dato que la gente lo va a entender perfectamente. La señora que va a comprar... Vos, por ejemplo, mirás el índice de precios al consumidor, los últimos 12 se aumentó un 34%. Decís, bueno, más o menos dentro de lo que venía está... Pero ¿qué pasó? Vos tomás, por ejemplo, los precios no regulados, que son las verduras, por ejemplo, ¿sí? Eso te aumentó un 82%. Ah, pucha. ¿Sí? Tomás, por ejemplo, las frutas, 56%. Las carnes, 45%. ¿Qué es lo que la gente consume todos los días? Claro. Ahora, ¿cómo hacen para bajar el precio y que le dé menos? O el índice de precio al consumidor. Te congelan, por ejemplo, qué sé yo, no sé, todo lo que es electricidad, gas y agua aumentó 16% en el año. ¿Sí? Claro. Te pisan la tarifa. Están congeladas, ¿no? Claro. O, qué sé yo, el tema de salud, o el tema de los colegios. Bueno, no. La gente que me escucha sabe muy bien que va al supermercado y que los precios por ahí subieron más de lo que está dando el índice de precios al consumidor. Pero lo que quiero decir es, hay precios que se les van y no lo pueden controlar y otros los pisan y con eso logran más o menos mantener la cosa. Ahora, ¿qué significa que vos pises el precio de la energía, del colectivo, etcétera? Vas a tener problemas de internet, vas a tener problemas de luz, vas a tener problemas de transporte público, ¿sí? Y además vas a tener que subsidiar... Claro, porque no hay inversión. Porque una inversión te consumís el stock de capital. ¿Vos te acordás lo que fue la otra vez con el tema del gas? Sé que la energía, la luz que tenemos acá en el estudio, el 50% de la energía que se genera en base a usinas que trabajan a gas. ¿Vos te acordás que antes habían puesto un precio tan ridículo en la producción de gas que hubo que importar barcos de gas licuado, que salían $15 el millón de BTU cuando lo podía comprar a 7, ¿sí? Y algunos barcos no llegaban y lo pagábamos igual. Bueno, leí el otro día que ya volvió el barco que tiene que regasificar. O sea, estamos teniendo de nuevo falta de gas. Entonces, con eso van a tirar. Hay que ver si la gente le da el ánimo o no. Y después tenés otro problema, el tema de la cuarentena. Porque en realidad todo estaba previsto que íbamos a vacunar a la gente y con eso iba a ser... Las vacunas no llegaron. Claro. Salvo estos 300.000 dosis, pero que no es nada en un país de 42. Sí, que ahora te va a decir, bueno, entonces en vez de darte 2 vacunas, te doy una. O sea, al mismo precio. Claro, al mismo precio, la tiran, ¿viste? O sea, esto, ¿viste? Cortame la feta de jamón más finita para que alcance para más sándwich. Entonces, el punto es, vos vas a tener este tema de las tarifas, etcétera, y la pregunta es,
¿qué pasa con la cuarentena? Porque ya la gente no lo resiste más, pero al mismo tiempo no vas a tener a la gente vacunada, porque se calculaba que hacia fines de año, más o menos en el último trimestre, ya la situación iba a estar mucho más despejada para poder tener actividad. Si no vacunaste a la gente, probablemente los otros países avancen y nosotros no avancemos. Entonces, tenés un año muy complicado desde el punto de vista de las tarifas de los servicios públicos. Yo no sé si las van a subir, era en enero, la pasaron a marzo, y la verdad que no sé si las van a volver a subir. Yo te decía, recién estabas con la gente del campo, juego que van a ir por más productos. ¿Sí? O sea, es decir, por el trigo, la carne, el maíz, el maíz ya fueron, la soja. Sí, a eso mucho no les importa. Acordate, ¿sabes qué pasó con el trigo la otra vez? Cuando estuvieron en el anterior gobierno le habían puesto el cupo como en el maíz ahora. El área sembrada de trigo bajó a la mitad, bajó un 50%. Y la producción obviamente se desplomó. La exportación de carne desapareció. Cuando sacaron todas esas restricciones, puse que exportábamos 1.000 millones con restricciones, y cuando le sacaron las restricciones a la exportación de carne vacuna, se llegaron a exportar 4.000 millones, se multiplicaste por 4 la exportación de carne. Con esto te quiere decir, vos pones restricciones, vas a tener precios artificialmente bajos por ahí del asado de tira, pero te vas a estar consumiendo de nuevo esto ganadero, vas a producir menos granos y vas a terminar por ahí de nuevo en la soja. Vas a tener un país con una decadencia permanente, por ahí no te explota nada. Es probable que no explote nada. No lo sé, que eso es mucho más difícil pronosticarlo. Lo que te puedo decir es que con estas condiciones es muy difícil imaginar un país despegando. Ahora, otra cosa que veo es una tentación del gobierno por prohibir, ¿no? Esto que estábamos hablando recién con los productores, prohíben la exportación de maíz. Pero también prohíben las importaciones de supuestos bienes suntuarios, que eso me hace acordar a la década. Yo la última vez que lo escuché en la década del 80, creo que una cosa así. Pues me acuerdo de la década del 70 con... Estaba Lanusse como presidente y el de Vivir con lo Nuestro, Aldo Ferrer, claro, que me acuerdo, era chico, y papá vino y dijo, se prohíben las importaciones de bienes suntuarios, que era, no podías comprar cigarrillos importados, ese tipo de cosas. Claro. La década del 70. Pero en este caso hay, además de los autos de alta gama, joyas, bebida y todo, están teléfonos celulares. Sí. Ahora, yo lo que te quiero preguntar es, ¿se resuelve algo con todo esto? No, porque en realidad la importación de bienes de consumo dentro del total de las importaciones es lo menos importante. Lo más grueso son la importación de insumos para la producción. Que sin esos insumos sin esos insumos no puede ser. No Entonces, funciona. De nuevo, vuelvo al caso del campo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que el campo, y no puedo hablar de la media de la gente del campo, pero es el sector que más rápidamente te puede empujar la economía si pones orden, ¿sí? Y después otros sectores van a poder, pero es el que primero te puede impulsar. Vos, por ejemplo, en el campo te están faltando alambre. Habrás visto las cosechadoras que usan, que valen $500.000, $600.000. Esa cosechadora se le rompe alguna cosita, y si no podés cambiar el espejito del retrovisor de tu auto, porque no vas a poder cambiar, porque te va a faltar, te podés imaginar que esa máquina de $500.000 puede llegar a quedar parada. O el tractor puede llegar a quedar parado, porque no están los dólares para pagar eso. Te va a poder afectar el consumo. Esto es porque ellos parten del supuesto de que vos sos pobre porque yo soy rico. Entonces, a mí me tienen que sacar y darte a vos. Es el criterio, es un suma cero. En vez de empezar a agrandar la torta y producir más para que haya más puestos de trabajo, mejores ingresos, más riqueza y la gente pueda vivir mejor, sacamos a uno y le damos al otro. ¿Y cuál es el resultado? Que ves todos los días alguna empresa que se va de la Argentina. Menos puestos de trabajo, menos salario real, más pobreza, más desocupación. Ahora, decime, ¿esto lo hacen porque necesitan dólares? Porque por otro lado es contradictorio. Cierran las importaciones, algunas importaciones, para ahorrar dólares, pero cierran las exportaciones, que es la que trae dólares. Cierran las exportaciones que te traen los dólares y cierran las exportaciones del sector agropecuario, Claro. que son las que más dólares te pueden traer más rápidamente. Claro. Entonces, se están ahogando en un vaso de agua, realmente. Yo creo que hay mucho de impericia, mucho de ideología también. Eso de ir por el campo es la venganza del 2008. ¿Cuándo fue? El 2008, ¿no? El 2008, sí. Creo que hay mucho de eso, pero también hay mucho de... mira, yo te diría cuál es el proyecto de país. Una nomenclatura que son esos con mucho ingreso
y el resto somos el lumpen que vivimos ahí abajo. O sea, es el típico esquema de gobierno autocrático como el que puede tener Venezuela o ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, a veces creo que es a propósito, y a veces creo que, bueno, también es por bastante impericia, ¿no es cierto? O sea, es una mezcla de las dos cosas. Pero son cosas muy absurdas las que hacen. Realmente son cosas que voy a decir, pero, por ejemplo, el presidente diciendo, no entiendo por qué la carne vale más acá que en Alemania. Es falso. Primero que no es así. Y segundo que la carne es un commodity. Si vos tenés un bife de chorizo y en Alemania, supongamos que te lo paga más, ¿sí? Te lo paga más que en Argentina. ¿Dónde vas a vender el bife de chorizo? ¿En Alemania o en la Argentina? ¿Y por qué los alemanes pueden pagar más el bife de chorizo? Lo pueden pagar más porque tienen un ingreso por persona mucho más alto, un ingreso real más alto. ¿Y por qué? Porque tienen inversiones, tienen impuestos de trabajo, etcétera. Acá destruí todo eso. Ahora, yo te escuché a vos criticar mucho que la política no haya bajado los costos, ¿no? Pero vos lo decís desde una forma, desde un punto de vista simbólico, ¿o es real en el presupuesto? No, lo digo como empatía, primero, pero como número es importante. Mirá, yo hice más o menos para que tengamos una idea. Cuando vos tomás todos los salarios que se pagan a nivel nación, provincias y municipios, agarré toda esa masa salarial. Y dije, bueno, voy a la policía o a todas las fuerzas de seguridad no le tocó el sueldo. A toda la gente que trabaja en el sector de salud no le tocó el sueldo. A los docentes tampoco le tocó el sueldo y a las Fuerzas Armadas tampoco. ¿Cuánto me queda? Bueno, eso no digo, no, es el punto de Producto Bruto, la gente no sabe qué es, no importa. Lo que te digo es, si hubiesen bajado nada más un 20%, todos, ¿sí? Jueces y ministros, el Estado, todo lo que es la parte administrativa, solo un 20%, no te estoy pidiendo un sacrificio tan grande, todo lo que fue el impuesto a la riqueza que quieren recaudar 300.000 millones de pesos lo tenías ahí. Para que tengamos una idea. O sea, no es poca plata, ¿eh? No es poca plata. Podrías haberte evitado ese impuesto que te espanta más inversiones, por ejemplo. O sea, tenías la doble combinación, mostrabas empatía con la gente y al mismo tiempo te ahorrabas la emisión de 300.000 millones de pesos. Calcula que este año el Banco Central le dio por dos cuentas, le emite dinero al Tesoro. Una de ellas se llama adelantos transitorios. Esos fueron 400.000 millones de pesos. O sea que si hubiese bajado el 20%, tenías que emitir mucho menos todavía. Te escuchaba hablar recién de si no hay razones ideológicas en todo esto, ¿no? ¿Cómo ves vos al ministro de Economía, Martín Guzmán? Porque supongo que es el que lleva algunas decisiones al presidente, propone algunas decisiones al presidente, ¿no? Yo creo que él no debe pasar ninguna norma si antes no se la aprueba el Instituto Patria, ¿sí? Ahora te voy a decir una cosa. Traer a alguien de Colombia para que ponga un cepo cambiario, ponga controles de precio y pise la tarifa de servicios públicos, no hacía falta. Agarrabas a cualquiera de acá y lo ponías ahí. Si eso es toda la tecnología que tuvo en Colombia, que me disculpe el ministro, pero realmente es muy pobre lo que aprendió en Colombia. Gracias, Roberto. Gracias por invitarme. Después de la pausa, Diego Santilli. Bien, estamos con el vicejefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli. Buenas noches, Diego. Gracias por estar a esta hora con nosotros. La primera pregunta que le quiero hacer es muy simple. ¿Han aumentado los casos de coronavirus, los contagios en el AMBA, es decir, en la capital y el conurbano? Quiero que me diga su opinión de por qué han aumentado los casos de contagio. Bueno, definitivamente en diciembre un cambio de la curva de casos y la tendencia. Nosotros veníamos con 350 casos promedio día y pasamos a tener 942 casos promedio día. Eso tiene mucho que ver, para mí, Joaquín, con un mal diciembre. Un mal diciembre que empieza con banderazos, que sigue con velatorio de uno de los ídolos de los argentinos en términos deportivos, que continúa con sanciones de leyes en el Congreso, con manifestaciones masivas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en diferentes lugares.
Ese fue un mal diciembre. A eso se le agrega la nocturnidad, a eso le agregamos los contagios de personas con menos riesgo y luego atrás de ello pueden venir los contagios de personas con más riesgos. Hoy estamos en una curva con un cambio sustancial, vuelvo a decirle, de 350 a 942, pero también estamos con baja cantidad de camas de terapia intensiva para ese promedio de casos y con un R todavía en 1,05. ¿Eso qué implica? Que se está contagiando personas de menos riesgo, pero que después pueden contagiar a personas de más riesgo y ahí empezamos a tener los problemas que tienen algunos países de la región y algunos países de Europa. Entonces hay que cuidarse y volver a repensar cada uno de nuestros actos, ¿no? Cuidarnos, usar el tapaboca, mantener las distancias, todo lo que veníamos haciendo durante este año. Diego, si los casos siguieran aumentando, ¿ustedes prevén aumentar el horario ampliar el horario de cierre de los lugares de esparcimiento? Nosotros tomamos esta decisión con Horacio de llevar el cierre de los comercios, la actividad cultural, la actividad gastronómica a la 1 de la mañana, pensando en 2 o 3 cosas muy importantes. Primera situación es evitar contagios, segundo, salvar vidas, pero también proteger el trabajo de la gente. En la ciudad de Buenos Aires, 7 de cada 10 empleos los generan las pymes, y son los que más sufrieron, Joaquín. Son las pymes que estuvieron cerradas muchos meses, son los restaurantes que no les alcanzó con el takeaway, el delivery, y necesitan tener salón. Recordemos que el salón de los restaurantes está al 30%, que no tiene como antes la ocupación, tiene distanciamiento entre mesas y necesita los 2 cubiertos, la hotelería necesita un tiempo, la cultura necesita, aunque sea esas 2 funciones, con 30% de ocupación en sus teatros. Es una manera de ir generando economía a esas pymes que han sufrido mucho y entre paréntesis, hay mucha gente que lleva el trabajo a su casa, el pan a su casa, necesita de ese trabajo. Entonces, ese equilibrio lo tomamos ahora. En este momento epidemiológico, en este momento social, nosotros consideramos que la medida era no restringir el tránsito, restringir sí los horarios comerciales de 1 de la mañana a 6 de la mañana y llevar las reuniones sociales de 20 personas a 10 personas máximo. Ese es lo que estamos haciendo y para eso desplegamos todo el equipo del gobierno de la ciudad en 76 puntos donde notamos mayor encuentro social, que son 39 áreas gastronómicas y 37 parques, plazas, donde había algún tipo de aglomeración. Todo eso hasta ahora, en las 2 noches que llevamos de estas nuevas medidas, ha funcionado muy, pero muy bien por parte de todos. Hubo solo 3 clausuras de la inmensa mayoría económica que tiene esta ciudad. Diego, ¿cuánta gente se ha vacunado hasta ahora en la capital? En la capital estamos en 9.000 personas, trabajadores de la salud, porque son los que estamos vacunando, y si no me equivoco, los números del domingo en el país eran 107.541 personas vacunadas, todos del sector de la salud, todos trabajadores de la salud, que es el primer segmento que se vacuna para después, una vez estar vacunado todo el segmento de la salud, empezar con población de riesgo, de mayor riesgo. ¿Usted percibe alguna reticencia en la gente con respecto a la vacuna rusa? Bueno, a nosotros los trabajadores de la salud se están vacunando. Lo que nosotros sí también estamos preparándonos para ver cómo lo hacemos esto masivamente. Yo soy de los que creen que si las autoridades sanitarias del mundo, me refiero a FDA, Autoridad Sanitaria Europea, Autoridad Sanitaria Argentina, el ANMAT, autorizan vacunas, no tiene que ver con la nacionalidad, sino con la autorización. Y lo que sí sería bueno es esclarecer con documentación a todos aquellos que tienen dudas sobre la vacuna. Mientras tanto, la Autoridad Sanitaria Nacional dispuso el calendario de vacunación aprobado por el ANMAT y nosotros estamos siguiendo a la autoridad sanitaria, que es lo que debemos hacer. Bueno, pero de todos modos la vacuna rusa no fue aprobada ni por la autoridad europea ni por la autoridad norteamericana. Es verdad, no tenemos esa aprobación todavía, pero sí tenemos la aprobación de nuestra autoridad sanitaria, que debo reconocer es un organismo prestigioso, el ANMAT, históricamente lo ha sido, y todos entendemos que va en esa dirección. Obviamente estaría bueno para todos aquellos que somos lectores y que nos gusta leer y entender qué nos estamos aplicando, si nos tuviéramos que aplicar, las diferentes situaciones y estudios, como lo hacen, digamos, todos los laboratorios o vacunas del mundo, poder leerlo con más precisión y estaría bueno que eso llegue a nosotros.
Diego, ¿ustedes han imaginado en algún momento o han pensado, están negociando algún contrato para que el gobierno de la capital compre vacunas? Lo que ha hecho el gobierno de la ciudad es acompañar a todos aquellos proyectos que vinieran a escoger voluntarios y que los voluntarios lo desearan. Johnson & Johnson lo está haciendo Ramos Mejía, Pfizer, AstraZeneca, bueno, y la situación rusa, y creo que también, no lo tengo claro, la vacuna china. Eso es lo que ha hecho el gobierno de la ciudad, acompañar y colaborar en esa dirección. Después, la adquisición de vacunas es una adquisición nacional que se derivan a cada una de las jurisdicciones, como lo es el calendario de vacunación de la gripe cada año en todas las provincias de nuestro país. Déjeme hacerle una pregunta que interesa mucho a muchos sectores de la sociedad. ¿Usted cree que las clases van a empezar el 17 de febrero realmente? Le digo porque los gremios están cuestionando esa fecha y están cuestionando que vuelvan a ser presenciales cuando hay una situación de pandemia creciente. ¿Usted cree que van a volver tal como el gobierno de la capital anunció el 17 de febrero las clases? Nosotros vamos a trabajar para que eso suceda, Joaquín, para que el 17 de febrero podamos dar comienzo con presencialidad a la educación. De hecho, el 4 de enero, hace días atrás, estuvimos con la ministra de Educación dando el puntapié inicial a la escuela de verano. 19.700 chicos se inscribieron en 100 escuelas de la ciudad, con todos los protocolos, burbuja, distanciamiento. Nuestro objetivo y nuestro trabajo va a ir en esa dirección. Y yo creo que lo que nosotros tendremos que hacer como argentinos es trabajar para ver cómo hacemos que las cosas sucedan y no para plantearnos cómo hacemos para que no pase. Digo, yo imagino a los sectores sindicales, a la sociedad educativa que ha sufrido mucho el año pasado, ha sufrido mucho los chicos, las chicas, los papás, las mamás, los docentes que tienen que educar así a la distancia de manera remota. Entonces, ¿por qué no sentarnos a una mesa para tratar de garantizar todo lo que sea necesario para darle cuidado a nuestros chicos? Fíjense una cosa, en la ciudad de Buenos Aires hoy está funcionando escuela de verano con 19.700 chicos y están funcionando las colonias de vacaciones, que son otra parte más, con otros 15.000 chicos de 4 a 12 años. Todos los protocolos, todos los cuidados, empezamos a testear a los profes de las colonias, vamos a testear a los profesores que llevan adelante o los docentes que llevan adelante la escuela de verano. Tenemos que luchar de esta manera. Yo escuchaba, un ratito me tocó la oportunidad de escuchar el diálogo suyo con Kachanowski. Y digo, la Argentina, por idiosincrasia, por historia, por valores, por cultura, por generación de trabajo, por generación de divisas, la Argentina necesita dólares. El campo es central. ¿Por qué no estamos sentados en una mesa para ver cómo resolvemos los problemas y encontramos un punto de equilibrio? No. Estamos en la mesa discutiendo qué cosas tiene que discutir uno con el otro y poner uno con el otro. En vez de ayudar a una industria, agroindustria, al campo y la agroindustria que tanto han hecho para los argentinos. Y le quiero dar un ejemplo. ¿Sabe cuánto exporta la ciudad de Buenos Aires? 6.700 millones de dólares por año. No tenemos campo, no tenemos minería, no tenemos energía, solar o eólica. ¿Sabe qué tenemos? Industria del conocimiento. Entonces nosotros hace 9 años atrás nos pusimos a trabajar para que existiera un lugar que se llama Parque Patricios, que era un polo de flete, camioneros y expresos, para hacer hoy el Distrito Tecnológico de Excelencia en Latinoamérica. 370 empresas. ¿Y saben que exportamos? Industria del conocimiento. Industria del conocimiento. Hay que cuidar a nuestra industria del conocimiento. Están los 5 unicornios de Latinoamérica que nacieron en la ciudad de Buenos Aires. Hay que acompañarlos, que generen más, que exporten, que vengan dólares a la Argentina, que es lo que necesita nuestro país. ¿Cómo es su relación o la relación del gobierno de la ciudad con el presidente Alberto Fernández en este momento? Yo le diría que con respeto al presidente, tenemos que tener respeto, de defensa de los derechos de los argentinos que vienen a desarrollar sus actividades y a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, defendiendo esos recursos que a la ciudad de Buenos Aires se nos quitaron, primero por decreto, pues por ley, inconstitucionalmente, pero también el 30 de diciembre fuimos con Horacio Olivos y nos sentamos a discutir estos temas que también le preocupan a todos los que están viendo, que es la pandemia, los casos que crecen, cómo coordinamos en conjunto, porque la General Paz y Riachuelo, Joaquín, no separa lo que la gente une. Y la gente viene a nuestros hospitales,
¿Por qué viene a atender si nosotros somos federales? Porque esta ciudad de Buenos Aires también recibe en su matrícula a chicos. Porque la ciudad de Buenos Aires trabaja juntos. Porque la ciudad de Buenos Aires, imaginemos que el país generara 100 pesos, genera 22 pesos de esos 100 para la Argentina. Genera el 22% del Producto Bruto Interno y recibe, ¿sabe cuánto? El 1.4. Mire si no es federal y si no es solidaria la ciudad de Buenos Aires con el resto del país. Entonces, nosotros no podemos dividir lo que la gente une. Y la gente usa otros hospitales, la gente viene a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, la gente viene a los teatros, la gente viene a desarrollar sus actividades, la gente viene a ver espectáculos, la gente, los dirigentes no pueden separar lo que la gente une. Le agradezco muchísimo, Diego, que tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Joaquín, gracias. Bien, y yo me voy a hablar con Carolina Moroso, que ¿Cómo hoy vamos, Joaquín? nos va a hablar de Trump. Lo único que quiero saber es, ¿se queda o se va antes que estamos hablando antes de que termine? Bueno, depende de varias personas. El hombre de la hora podría ser Mike Pence, aunque las posibilidades son bajas. El vicepresidente. El vicepresidente. Recordemos que Mike Pence es un hombre que ha sido tremendamente leal a Donald Trump. De hecho, cuando Trump se tuvo que apartar en la campaña, una de las cosas que destacaban era lo leal que era él con el rol que le tocaba, pese a haber ganado protagonismo territorialmente en los recorridos de campaña. Lo cierto es que para Trump, Mike Pence es el traidor de la hora. Ahora. Y sí, claro, porque no se opuso a la convalidación de los resultados de la elección del 3 de noviembre, que por supuesto se votaba en el Congreso, o mejor dicho, se confirmaba, se legitimaba o se convalidaba en el Congreso de los Estados Unidos, en el Capitolio, cuando ocurrió lo que ocurrió, ¿no? El asalto al Capitolio, esas imágenes dantescas que escribieron uno de los capítulos más sombríos en la historia norteamericana, ¿no? La reciente, por supuesto. El miércoles pasado. El miércoles pasado. Bueno, fíjate vos, ¿qué le dicen los demócratas al vicepresidente Mike Pence? Y con los demócratas básicamente hablo de Nancy Pelosi, que es la cara y una de las figuras más importantes. Una de las figuras más importantes, ¿no? De vuelta presidenta de la Cámara de Representantes, de la Cámara Baja en Estados Unidos, le dice: señor Mike Pence, usted tiene un tiempo limitado, 24 horas, porque estamos a 9 días de la Asunción, usted tiene 24 horas, esto es lo que impulsa el bloque demócrata, para definir si va a invocar la 25ª enmienda de la Constitución. ¿Qué dice la 25ª enmienda? Bueno, básicamente que tanto el gabinete como el vicepresidente de la nación tienen que estar de acuerdo con la destitución del presidente por incapacidad moral. Y en ese caso, esa misma enmienda de la Constitución norteamericana prevé que quien asume el cargo de la presidencia de la nación es el vicepresidente, que en este caso sería Mike Pence. Ahora, hay un tema, Joaquín. Han renunciado tantos integrantes del gabinete en las últimas horas. Ya no quedan para estar de acuerdo. Claro, exactamente. Que probablemente hayan renunciado. Recién hace un rato hablaba con Sergio Berenstein, que siempre es una buena fuente de consulta para entender bien el contexto. Y él me decía, claro, probablemente lo que quieran hacer es esquivar o desmarcarse, pero además no tener que ser algún voto clave o alguna figura clave dentro de todo este proceso tan difícil. Cuando se venza el plazo de Pence, lo que se cree es que se va a vencer, que Pence no va a hacer una movida tan categórica, pero atención, porque todo puede pasar, todo está sobre la mesa. El Partido Demócrata va a impulsar el segundo impeachment, ya lo anunció, ya lo está impulsando, el segundo juicio político, el segundo impeachment a Donald Trump. Segundo en una única presidencia, ¿no? Que se puede extender después que se vaya, ¿eh? Exactamente, porque además el objetivo es inhabilitar a Donald Trump para ejercer en el futuro un cargo público. Recordemos que en este caso va a ser acusado de incitación a la insurrección, o sea, es realmente un delito grave, se lo ha acusado en todo el arco político de incitación a la violencia, se reconoce a Donald Trump como el hombre que de alguna manera enardeció a estos grupos de ultraderecha para que tomen el Capitolio, pero atención, porque también hay que tener elementos probatorios para ver si la policía del Capitolio no actuó por una cuestión de descoordinación o porque no había el suficiente personal, o si obedecieron a órdenes expresas de la presidencia de los Estados Unidos. No, esto ya es un salto más allá de la incitación. Eso sería muy grave. Exactamente, es un salto más. Pero, por supuesto, hay sectores de la oposición que sostienen que realmente, viendo el accionar de las fuerzas, es muy llamativo. Porque hay que decir algo, Joaquín. Esta marcha se sabía desde hacía días atrás. Sí. Incluso el propio Trump compartía en su cuenta de Twitter, que ahora la tiene cancelada. Bueno, él dijo ese mismo día un discurso muy agresivo. Exactamente. Prácticamente los incitó a hacer lo que hicieron, ¿no?
Exactamente. Bueno, fíjate vos que él se refiere a ellos durante ese día como patriotas, ¿no? Hasta en el último discurso donde él condena la violencia y parecía otro Sí, Trump, ¿no? pero eso es cuando ya había pasado. Cuando ya había pasado. Pero fíjate que en el remate de ese discurso donde parecía otro Trump, todos veíamos, bueno, finalmente algo de cordura en medio de esa cosa distópica y absolutamente horrenda que vio el mundo y que presenció el mundo. Después de eso, Trump al final de ese discurso les dice: este maravilloso viaje recién comienza. Claro. A quienes estaba mandando a casa. Con lo cual, Trump está muy lejos de bajarse del ring de la política norteamericana, pero tiene otros problemas. Por ejemplo, tiene una deuda grande. Claro, millonaria. como empresario. Como empresario. Con lo cual también está viendo que en medio de esta desmarcada también por parte de buena parte del Partido Republicano, que lo llevó al poder, pero que ahora dice, no, nosotros Sí, no queremos. El establishment político, digamos. El establishment político le está diciendo que no, con lo cual, bueno, ¿cuán protegido va a estar Donald Trump frente a sus deudas como empresario, frente a la responsabilidad política, por lo pronto por incitación a la violencia, frente a los otros cuestionamientos que ha tenido? Recordemos que este es el segundo impeachment de Trump. Trump Claro. enfrentó otro por Claro. el Ucrania Gate, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y de cuántas cosas podremos enterarnos, dado que el Ucrania Cuando Gate, se vaya del gobierno. cuando se vaya del gobierno y con tantas personas con las que él rompió? Porque Trump rompió con todo el mundo, salvo Claro. con Ivanka, que es su hija, claro, a quien quiere perfilar en la política. Parece que rompió con Melania también, ¿eh? Porque Bueno. hoy Melania estuvo en desacuerdo con lo que pasó en el Capitolio. Pero sí, y te diría que acá puede haber una estrategia por parte de Trump, digo, más allá de que hay mucha preocupación por lo que pueda pasar el 20, porque estos son grupos que se movilizan y que han probado tener capacidad de movilización a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, porque fueron al Distrito de Columbia, digamos, a Washington, D.C., fueron incluso desde otros lugares de Estados Unidos, con lo cual se financian o se pagan sus propios viajes y van. Con lo cual hay mucha preocupación por lo que pueda pasar el 20. Y atención, El ¿cuál 20 es el día que asume Biden. que asume Biden en distintos puntos del país? Y atención con cuál va a ser la estrategia de Trump, porque hay un deseo, o al menos se nota una intención, de proyectar al clan familiar, y yo te diría la figura de Ivanka, como figura política o como proyecto político. Como sucesora política de él. Entonces, ¿qué puede llegar Bueno, a hacer eso es Trump? sucesor, ¿Se no sé. puede autoindultar? La ley norteamericana no lo prohíbe. Se puede autoindultar, puede renunciar o puede arreglar con Pence, por ejemplo, para renunciar y luego ser indultado o perdonado por por los hechos del 6 de enero. Por supuesto, todas las variables están en el aire porque a partir de lo que vimos la semana pasada, todo puede pasar. Lo que es seguro es que Donald Trump está muy lejos de perder protagonismo en la vida política de Estados Unidos. Te agradezco mucho, Carolina. A vos. Nos vemos el lunes. A vos. Una pausa. Bien, dos temas. Uno es el de la vacuna. La verdad que preocupa mucho que la Argentina esté en un mundo donde ha comenzado masivamente a vacunar, algunos países con más rapidez, otros con más lentitud, pero han comenzado masivamente a vacunar, países vecinos, inclusive como Chile, países que son realmente han vacunado con una velocidad impresionante, como Israel, que ya tiene más del 80% de las personas con más de 60 años vacunadas. Fíjense ustedes. Y nosotros tenemos un problema porque ayer la viceministra de Salud, Carla Bisotti, dijo que a lo mejor privilegiaban dar una sola dosis de la vacuna rusa y no las dos para vacunar a más gente. Y entonces uno se pregunta, ¿en qué mundo estamos? Porque realmente esas vacunas, que yo espero que se hayan fabricado bien y espero que sean buenas, y creo que los rusos tienen una trayectoria y una tradición de que las cuestiones científicas, para lo bueno y para lo malo, les salen buenos productos. Espero que sea así, y cuando digo que espero que sea así es porque no tiene ninguna certificación, autorización de la autoridad europea, de la autoridad norteamericana, no publicó
qué es lo que hizo con la vacuna en ninguna revista de las revistas más prestigiosas del mundo. Es decir, tiene muchos problemas esa vacuna de credibilidad por la cosa oscura que está detrás de ella, no porque desconfiemos de los rusos, sino porque hay una cosa oscura. Pero decía que esa vacuna fue creada, investigada, probada, con 2 dosis. Con 2 dosis transcurrido 20 a 21 días entre la primera y la segunda dosis. Ahora, dar una primera dosis e interrumpir la otra o postergarla la segunda dosis para vacunar más con la primera dosis es realmente, yo no lo vi, no lo escuché, no lo leí, que esto haya sucedido en ningún otro lugar del mundo, en ninguno. Y esto forzosamente se vincula, o no se vincula directamente, pero sí tenemos que relacionarlo con este nuevo revival de guerra con el campo. El campo es el sector más moderno y dinámico de la economía argentina. Es el campo más moderno del mundo. Y es el sector que nos trae, como bien decía Kachanowski, nos trae dólares rápidos y abundantes. Ahora, en lugar de hacer un acuerdo, que esto lo decía Santilli, con ese sector y decir, bueno, a ver cómo arreglamos las diferencias que tenemos, pero vamos hacia adelante, empiezan las prohibiciones. Entonces son las prohibiciones para exportar, maíz en este caso, prohibiciones para importar algunos bienes suntuarios, que yo no discuto que sean bienes suntuarios, como bebidas alcohólicas, autos de alta gama, esos son bienes suntuarios. Pero también artefactos que nos comunican con el mundo, que pertenecen forman parte del progreso enorme, veloz de las comunicaciones en el mundo. Ahora, como cuestan más de $500, entonces ya es un bien suntuario. Digo, ¿quién imaginó esto? Que es lo mismo una botella de whisky, una botella de champán o un auto Lamborghini que un teléfono celular que comunica y que nos lleva a la modernidad en materia de comunicaciones. ¿Quién imaginó eso? ¿Quién comparó que las cosas son iguales? Entonces digo, tanto cuando nos agarramos a la vacuna rusa y no exploramos incansablemente otras vacunas que se están poniendo en el mundo, la Pfizer, la Moderna, que es otra vacuna norteamericana, ya van a salir las chinas, o cuando retrocedemos en el tiempo, y vamos a lo que pasó en el 2008, cuando fue la gran guerra con el campo, que entonces Cristina Kirchner la perdió. Estamos retrocediendo, estamos todo el tiempo volviendo a una visión ideológica de las relaciones exteriores, de la sanidad, o estamos volviendo a las viejas peleas, de las cuales yo no sé si Cristina Kirchner tiene algo que ver con esta guerra actual con el campo por la prohibición de exportaciones de maíz. No sé. Si uno le pregunta a cualquier dirigente agropecuario, dice acá la que dio la orden es Cristina, pero yo no tengo confirmación de que eso haya pasado. Lo que sí sé es que Cristina no se olvidó nunca de la guerra que partió con el campo en 2008. Ahora pasaron 12 años, como dijo uno de los dirigentes agropecuarios. 12 años en el que cambió el país, cambió el mundo, cambió la política, cambió la economía. Lo que no escucho en todo esto es cómo va a ser el futuro de este país, que incluye ese futuro una oferta variada de vacunas para que pueda haber futuro, porque mientras la sociedad no esté inmunizada por la vacuna, no vamos a poder pensar en un futuro. Vamos a tener que pensar en cuánto tiempo la sociedad tiene libertad para salir de su casa y cuánto tiempo tiene que estar dentro de su casa. Este no puede ser el futuro del país. Chao, hasta lunes.